Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Diferencia entre calorías y carbohidratos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero contestar una pregunta que me han hecho anteriormente, pero que hoy lo voy a contestar en especial para complacer a ese público que todavía tiene un poquito de duda de la diferencia entre los carbohidratos y las calorías. Son dos temas completamente distintos. Esta pregunta nos las hace el amigo Carlos Calisto. Gracias, Carlos, por la pregunta. Él nos pregunta cuál es la diferencia entre las calorías y los carbohidratos. Bueno, vamos a empezar por decir que lo que es similar entre las calorías y los carbohidratos, que las dos empiezan con C, ¿okay? Hasta ahí llegó la diferencia, hasta ahí llegó la similitud, ¿no? Vamos a hablar de las diferencias, ¿okay? Calorías y carbohidratos son dos temas completamente distintos. De hecho, es crucial para poder controlar el metabolismo tú entender la diferencia entre calorías y carbohidratos. Les voy a enseñar aquí algunas etiquetas para que vean un poquitito de la realidad de las calorías y los carbohidratos, ¿no? Fíjense, aquí tiene, por ejemplo, un jugo de naranja. Acá en Puerto Rico decimos de China, un jugo de naranja. Este es un jugo de naranja de esos que dice que es muy beneficioso porque tiene vitamina C y todo ese tipo de cosas, ¿no? Saludable. Eso es parte saludable de la propaganda comercial, ¿no? Pero si usted mira aquí la etiqueta, pues va a ver que dice, ¿verdad? Que esto tiene, déjame ver aquí cuánto tiene, 90 calorías. ¿Lo ves ahí, Jorge? Sí. 90 calorías, ¿ok? Quiere decir que un vaso de 8 onzas, 240 mililitros, tiene 90 calorías. Sin embargo, en esas 90 calorías, pues tiene un total de, wow, 25 gramos de carbohidratos. Y abajo dice que esos son 25 gramos de azúcar. Así que esos carbohidratos, todos los clasifican con azúcar porque son azúcar, ¿no? En otras palabras, que esto tiene baja caloría, porque tiene nada más que 90, eso se considera bajito, y tiene 25 gramos de azúcar, de carbohidratos, ¿okay? Esto es mortal. Si usted quiere adelgazar, esto es mortal. Si usted quiere controlar la diabetes, esto es mortal. ¿Por qué? Porque el contenido de carbohidratos. Y a mí vamos a explicar. Cuando usted mira calorías y mira carbohidratos, está mirando dos cosas completamente distintas. Le voy a enseñar otro ejemplo. Fíjese. Esto es una leche de almendra, que nosotros la recomendamos mucho. Sobre todo recomendamos mucho la leche de almendra que sea no endulzada, unsweetened, como dicen los americanos, ¿verdad? La leche de almendra, pues nosotros la recomendamos mucho con el café porque no recomendamos la leche de vaca. No sirve para adelgazar ni para controlar la diabetes. Esto tiene un total de calorías de 40 calorías, un vaso, 240 mililitros, ¿no? 8 onzas, 40 calorías. Pues es bajito en calorías, pero fíjese que en gramos de carbohidratos lo que tiene son 2. Y de esos 2, 1 gramo es de fibra, que no cuenta, por lo tanto esto es un solo gramo, ¿okay? Así que aquí usted se toma 25 gramos de azúcar en 8 onzas, en 240 mililitros. Aquí se toma en la misma cantidad 1 gramo de azúcar. Esto es 25 más veces más azúcar que lo que tiene esto. Esto le ayudaría a adelgazar y esto le engordaría muchísimo, le descontraería la diabetes. Pero voy a un momento a la pizarra para explicar bien la diferencia entre calorías y carbohidratos. Déjenme empezar por decirle que la teoría de las calorías pues está fracasada. Llevamos más de 60 años contando calorías, todo el mundo está más gordo, más diabético y no funciona. Ahora, son dos temas distintos, las calorías y los carbohidratos. Las calorías tienen que ver con calor. Porque la forma en que se mide las calorías es si usted toma el alimento y le pega fuego, la energía que eso despide crea cierta cantidad de calor. Mientras más calor despida, pues más energía contenía el alimento. Esto es una medida de calor, pero se llama calorías, ¿okay? Una medida de la energía que contiene ese alimento, ¿no? Esto toma en consideración como si el cuerpo humano fuera una máquina. La verdad es que el cuerpo humano no es una máquina. Esto funciona, de controlar la energía, funciona para un carro, para un horno, que son máquinas que no es como el cuerpo, que es un sistema abierto. Para un sistema cerrado, esto puede funcionar para medir el calor que produce un motor, para medir el calor que produce un horno. Ok, ahora, los carbohidratos es distinto porque los carbohidratos, la propiedad que tienen es que los carbohidratos se convierten en glucosa. Y esa glucosa obliga al cuerpo a producir insulina. Cuando usted junta glucosa más insulina, usted tiene grasa. ¿Qué pasa?
que las calorías están basadas en la teoría de que si usted come algo que tiene mucho valor calórico, como la grasa, como la carne que tiene mucho valor calórico, pues usted va a engordar. Pero no es verdad, porque inclusive la grasa y la carne no le engorda, a menos que usted tenga insulina. Y lo que levanta la insulina es los carbohidratos, no tiene nada que ver ni con la grasa ni con la carne. Ahora, el tema de los carbohidratos es que los carbohidratos tienen un impacto directo sobre el sistema hormonal. Las calorías, como está midiendo energía, no está midiendo el sistema hormonal. ¿Qué es lo que le engorda a usted? La insulina. ¿Qué es la insulina? Una hormona. Quiere decir que si usted quiere adelgazar, usted tiene que evitar que el cuerpo produzca insulina, porque la insulina es la única que le permite a usted engordar. Así que los carbohidratos tienen un impacto sobre el sistema hormonal, pero los carbohidratos también tienen un impacto sobre el sistema nervioso. El montón de glucosa altera el sistema nervioso y eso causa estrés al sistema, entonces el cuerpo dispara cortisol, que es la hormona que engorda. O sea, que los carbohidratos tienen un impacto hormonal y tienen un impacto nervioso. Las calorías no es así. Esto es una medida de energía, esto es una medida de impacto hormonal. Y como lo que engorda es la insulina, que es una hormona, pues a la hora de usted adelgazar, lo que usted tiene que concentrarse es en reducir los carbohidratos, para reducir la glucosa, para que haya poca insulina, para que haya poca grasa y usted pueda adelgazar. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.